Muy bien, continuamos aquí en esta pase por Uno contra Uno Web Radio y vamos a arrancar una nueva sección que posiblemente sea mensual, no sabemos, no tenemos muy determinado cómo lo vamos a hacer. Ivo me preguntaba cómo la vendemos, no tenemos el nombre, así que se escuchan propuestas. Pero vamos a explicar un poquito la idea y ahora le vamos a dar entrada a nuestro invitado. Muchas veces se escuchan o se leen, y mismo nosotros cometemos el error como comunicadores, de hablar de determinados conceptos o términos relacionados al básquetbol sin pensar demasiado en quién está del otro lado. Y quien está del otro lado muchas veces no tiene por qué saber qué es, por ejemplo, y por ir a algo básico de nuestro deporte, una cortina. Bien, estoy llevando un ejemplo al extremo, pero puede pasar. Entonces lo que vamos a intentar hacer es, de la mano de algunos entrenadores, que hay un montón en nuestro país, entrenadores y entrenadoras de muy buena calidad, que quizá no tengan el nombre que tienen otros, bien, pero a quienes le queremos dar el espacio, que nos expliquen algunas cuestiones que se suelen escuchar, que nosotros mismos solemos mencionar habitualmente de forma errónea, sin explicarlas, y qué mejor que traer un entrenador a la mesa, bien, que nos pueda explicar con propiedad de qué se trata. Así que a quien le vamos a dar la bienvenida es a nuestro amigo, entrenador, que está en Comodoro Rivadavia, Lucas Núñez, a quien le damos la bienvenida y lo saludamos. ¿Qué hace, Lucas? ¿Cómo va? Javi Juárez, Ivana Barbanás y Nacho Miranda, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo estás, Ivana? Hola, Nacho. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno. Ya volviendo retomando la actividad, así que poniéndome al día con el club y con las actividades del inicio del año. Perfecto. Antes de arrancar con esta charla, te pregunto, ¿vos sos entrenador de NEVA, en EVA 2, en EVA 3? Soy en EVA 3. ¿Sos en EVA 3? Sí. Arranqué a dirigir hace cerca de 8 o 9 años en el club donde jugué, donde hice la parte de minibásquet. Después tuve un paso muy breve por Liga Nacional en Regatas de San Nicolás como jugador. Y bueno, después de algunos años de estar alejado del deporte, empecé a ver la posibilidad de dirigir, que era algo que no tenía en mente y que una vez que me fui insertando, le encontré la vuelta y la verdad que es muy, muy apasionante y bueno, uno va haciendo camino y va haciendo experiencia con los años. Muy bien, debido a algunas cuestiones que nos hemos leído mutuamente, vamos a arrancar, en este caso con Lucas, a hablar del spacing. Es una palabra que se usa un montón. Podemos estar hablando 4 horas de spacing, pero la idea de esta sección y lo que hablamos con Lucas y lo que hablamos con los chicos en la previa es que esto no sea una clínica, porque si no ahí sí nos vamos a extender 4 horas y si bien Leo nos dijo que nos podemos extender hoy un poquito más, no es la idea. Entonces vamos a tratar de que Lucas nos traiga de la forma más básica y clara posible, estamos seguros que lo va a hacer, pero digo de la forma más didáctica posible y al alcance de la mayoría de la gente, conceptos como para que se entienda un poco más de qué se está hablando. Si vos, Lucas, tuvieses que de alguna manera la forma más llana que se pueda encontrar, comentarnos de qué se trata el spacing, vos cómo lo reflejarías, cómo lo dirías. Sí, como vos dijiste recién, es una palabra o un concepto que ha ido ganando fuerza a lo largo de los últimos años, que tiene que ver un poco con la dinámica del juego actual, con la falta de espacios. Si tenemos que definir de una manera simple el spacing, creo que es el respeto por el espacio, ¿sí? La palabra misma lo dice, la ocupación de los espacios mediante el juego con balón, ¿sí? Cómo se distribuyen los jugadores en la cancha de acuerdo a la idea de juego, de acuerdo a lo que ejecuta el jugador con balón, de acuerdo también en algunas ocasiones a lo que propone la defensa, ¿sí? Pero básicamente el spacing trata de la ocupación de los espacios y del respeto por el espacio para lograr o para generar ventajas. ¿Cuáles son los objetivos del spacing? Los objetivos, como te decía antes, es
darle espacio al jugador con balón, ¿sí? Que el jugador con balón pueda tener espacio para jugar el 1 contra 1, generarle a ese jugador con balón la posibilidad de tener líneas de pase, ¿sí? estirar lo que son las ayudas defensivas. Si nosotros, yo actualmente soy entrenador de categorías formativas, a veces varía un poco de acuerdo a lo que uno dirige, ¿sí? No estoy hablando tanto del alto rendimiento, sino de lo que me toca hoy como entrenador. Lo que se busca básicamente es una buena ocupación de los jugadores en la cancha, los que no tienen el balón, incluye lo que es el juego sin pelota, ¿sí? Y bueno, es básicamente eso, lograr una ventaja a través del espacio, que el jugador con balón tenga espacios para jugar, ¿sí? Que tenga líneas de pase y que para la defensa sea mucho más difícil cuando realiza una ayuda defensiva o cuando tiene que volver a la defensa de su jugador. Lucas, ¿y cuál es el error que ves más común a la hora de cuando intentan utilizar este término, ¿no? Ya sea para espectadores o justamente para comunicadores? ¿Dónde ves que es donde más se equivocan? Creo que el error más importante es que se generaliza mucho la palabra. Yo creo que hablamos de movimientos, hablamos de comportamientos y muchas veces sucede que hablan de spacing. Lo he escuchado varias veces, que solamente el spacing se juega con jugadores perimetrales, que solamente se juega en ciertas situaciones. Sí, otra de las cosas importantes para agregar, si hablamos del spacing, es la evolución de los scouting. Hoy en día el scouting es muy avanzado y a veces vos tenés la posibilidad de jugar con ciertos sets o ciertas jugadas ofensivas y eso el entrenador rival lo sabe, lo scoutea y un buen spacing te da la posibilidad a vos de jugar con algunas reglas, pero sin tanta rigidez. Por eso también es importante en la actualidad. Lucas, y también había un periodista que decía que el spacing es una receta, no un ingrediente. Y esos ingredientes, como vos explicás, no están establecidos, pueden ir cambiando. Pero ¿cuáles serían los ideales o con los que vos trabajás, por lo menos en las formativas? Sí, es como decía, es muy acertada esa definición. Lo que hay que tener primero en claro es cómo quiere jugar uno, cómo quiere que su equipo juegue, ¿sí? Si uno quiere jugar con una formación de 3 perimetrales y 2 internos, si uno quiere jugar con 4 perimetrales y 1 interno o con 5 abiertos, el spacing va a variar mucho de acuerdo a lo que uno proponga en la cancha. Si uno juega con 5 abiertos, va a tener un spacing definido. Si uno juega con 4 abiertos es otro, y si juega con 3 perimetrales y 2 internos es otro. Hay algunas reglas generales, ¿sí? que más o menos las manejamos todos los entrenadores a cualquier nivel, ¿sí? Pero también hay mucho de la idea de cada entrenador, ¿sí? Hay una charla que dio el Oveja Hernández justamente en Rosario, donde hablaba de la ocupación de los espacios, que hablaba de que cuando la pelota va al juego interior, él le gustaba poner un jugador en la esquina del lado del balón. Y lo que se hace habitualmente es liberarle o aclararle ese espacio al jugador interior para que pueda jugar 1 contra 1, y él decía que de esa manera quitaba un jugador del lado débil para que vaya a ayudar, ¿sí? Entonces a veces no es una ciencia exacta, digamos. A veces algunos tienen una idea, otros tienen otra idea. Si bien la generalidad es la misma, va variando de acuerdo a lo que pretende el entrenador o a la idea que tiene el entrenador o lo que quiere el entrenador. Es bastante flexible. Preparamos con Lucas, en realidad estuvimos ahí hurgando en algunos videos que andaban dando vuelta por YouTube, algunas situaciones de spacing que le voy a pedir a Leo que las ponga en pantalla mientras Lucas las va comentando, como para ver ejemplos palpables de situaciones justamente positivas y negativas también del uso del spacing, porque también hay situaciones en las cuales se debería de jugar determinadas
determinadas reglas y esas reglas no se cumplen y van a ver, de hecho, qué jugadores no las cumplen, algunos bastante afamados, por cierto. Así que le voy a pedir a Leo que ponga el primero de los videos, así Lucas nos comenta algunas situaciones. Bien, en esta acción no se cumple tanto el spacing, sino es más una situación de juego sin balón, donde el tirador es cortinado, cortina y es cortinado. Esa es una buena acción de spacing. Se me corta un poco, Javi. No hay problema, no hay problema. Sabemos que la tecnología es así. Bien. Ahí hay una acción negativa. Esta es una acción negativa de spacing. Vemos como Russell Westbrook en esa situación debe espaciar, ¿sí?, mínimamente a la línea de tiro, a la extensión de la línea de tiro libre o al córner. Ahí vemos que la defensa, un solo jugador, un solo defensor. Una de las reglas clásicas del spacing es que un solo defensor no pueda defender a dos atacantes. De esa manera, al no haber espacio entre un jugador y otro, un solo defensor puede defender a los dos jugadores. Lo que debería haber ahí hecho Russell Westbrook es irse al córner o mínimamente a la extensión del tiro libre. Esa es una situación táctica de un bloqueo ciego a la esquina que la jugó San Antonio durante muchos años. Es una situación clásica. Generalmente se habla de que cuando la penetración es por línea de fondo, ¿sí?, por debajo de la línea de tiro libre, la esquina contraria debe estar ocupada. Es una de las reglas básicas del spacing que utilizan muchos entrenadores. Ahí vemos un buen spacing, cortina y se abre. Digo, todas estas situaciones en las que estamos viendo, para que en definitiva sean exitosas, parten también no solamente del portador del balón, es decir, del jugador que tiene la pelota, sino de la movilidad de aquellos que no la tienen, porque ahí veíamos una situación de Westbrook en la cual se despega del balón y se queda parado. Entonces, independientemente del lugar que tenga que ocupar, es hasta una situación de sentido común. Bueno, a ver, el famoso movete, no te quedes acá frisado porque está generando más perjuicio que un beneficio. Es movete y que sea con un objetivo, ¿sí? También a veces no es moverse por moverse, sino tener la regla clara para poder atacar un espacio vacío y poder tirar. Como te decía inicialmente, es muy importante generar líneas de pase para el jugador con balón, ¿sí? Si bien muchas veces el spacing empieza desde el jugador con balón, desde la acción que ejecuta el jugador con balón, también es importante que el resto de los jugadores tenga las reglas claras y pueda ejecutar correctamente. Ahí vemos una situación de cortina al balón. Primero una cortina indirecta que se utiliza para que la defensa quede un poco retrasada. Luego una cortina al balón, donde recibe una defensa de 2 contra 1. El grande juega una buena situación de un rol corto, ¿sí? La pelota podría haber ido al grande que cortinó, va directamente al alero. Se genera una situación de 2 contra 1, que eso es lo que buscamos cuando jugamos un buen spacing. Después de la cortina juega un rol corto y ahí se genera una situación de 2 contra 1 y se ejecuta un buen spacing. Varía, digamos, este tipo de diseños, este tipo de situaciones en función de si la defensa es individual o es en zona. Hay determinadas reglas ofensivas para jugar una buena situación de spacing que se respetan en ambos casos, o se manejan cuestiones diversas. Sí, en general, como te decía, hay algunas reglas que son básicas, son reglas de oro para cualquier tipo de defensa. Varían algunas cosas de acuerdo a lo que defienden. Si la defensa de la línea de pase es alta, si la defensa de la línea de pase es baja, si va variando de acuerdo a eso. Las reglas básicas que te puedo nombrar es el generar líneas de pase, ¿sí? el generar espacio, y bueno, y básicamente alargar las ayudas defensivas, que fue lo que vimos en la última jugada de la acción de la cortina del balón, ¿sí? Cuando juegan el 2 contra 1 hacia la pelota, el que tiene que volver tiene que hacer un recorrido muy largo,
¿sí? Que eso es lo que le da la ventaja al jugador para recibir, tener tiempo para lanzar al arco. Y siguiendo con esto de las reglas básicas, ¿no? ¿Qué considerás que nunca se debe hacer para que se ejecute bien el spacing? Siempre haciendo la aclaración de que hay diferencias entre categorías formativas y obviamente el alto rendimiento, ¿no? Pasa mucho en las categorías formativas que los jugadores van atrás del balón, que los jugadores no se mueven, que sueltan el balón y no se mueven, ¿sí? O que se mueven sin un tipo de función, ¿sí? Que se mueven por inercia nada más, ¿sí? Hay que tratar una regla muy básica, ¿sí? Es cuando vos arrancás a trabajar con el spacing, es mantener la distancia entre los jugadores, ¿sí? Le aclarás al jugador que tiene que mantener mínimamente 3 metros de distancia con el balón y eso ayuda mucho, ¿sí? No congestionar la pintura, ¿sí? Que la pintura sea permanentemente solo una zona de tránsito, ¿sí? Es algo que nosotros queramos jugar una pelota interior con 4 jugadores abiertos, ¿sí? Pero básicamente es eso, ocupar las esquinas, ¿sí? Algo que se ha hecho mucho hincapié en los últimos años en el básquet es la utilización de las esquinas, ¿sí? Para poder generar espacios en la cancha. Esas son algunas de las cuestiones con las que uno que son básicas y con las que uno puede arrancar. Y en la lectura, en la formativa, por ejemplo, ¿qué ejercicios haces vos y cómo se le puede dar a los más chicos esas herramientas para que el que llega al profesionalismo no repita esos errores que por ahí se ven mucho en la NBA sobre todo? Bien, primero hay que trabajarlo permanentemente, ¿sí? Es muy difícil, es un camino más largo que el de jugar un sistema, por ejemplo, ¿sí? Es difícil, pero es clave que en las categorías formativas se trabaje lo que es la ocupación de los espacios. Generalmente se trabaja mucho en las entradas en calor, ¿sí? En situaciones de 2 contra 0, fundamentos individuales, en el 1 contra 0, ¿sí? Ya después con el 2 contra 0, el 3 contra 0 y después a partir de ahí ya jugarlo con una oposición, ¿sí? Es clave trabajarlo en el día a día, es difícil que los chicos lo interpreten, lo entiendan, pero a la larga es lo que en definitiva te da frutos. Bien, como para ir cerrando, Lucas, preparamos algunas plaquitas con justamente conceptos generales, bien, y algunas claves que de acuerdo a un material que vos nos pasaste y que de hecho obviamente también comentaste aquí con nosotros, así que le pido a Leo que las vayamos viendo, igual después las vamos a compartir seguramente en redes sociales. Bueno, ¿qué es básicamente el spacing? Es el respeto al espacio mediante una buena distribución entre los jugadores por el campo en función del balón, del compañero y del objetivo buscado. Hablando justamente de los objetivos, vamos a la segunda. ¿De qué se tratan estos objetivos o a qué nos lleva justamente el spacing? Generar espacios al portador de balón, es decir, a quien lleva la pelota, crear buenas líneas de pase, es decir, que haya buenos ángulos y buenas posibilidades de pase, mejora del ataque mediante ayudas defensivas más largas, lo que vos mencionabas, es decir, que cada vez que un jugador defensivo se tenga que movilizar para llegar a una defensa o puntear un tiro, tengan que recorrer en la medida de lo posible mucho más espacio. Acompañar el balón ante la toma de decisiones individuales, es decir, que entiendo yo que acá apunta a que el portador del balón en definitiva no se quede solo y no tenga que decidir per se la mayor cantidad de posibilidades que tenga que hacer o que no tenga que decidir él solo bien qué es lo que tiene que hacer con la pelota, sino que tenga determinada asistencia a sus compañeros. Tal cual. Tiene un poquito que ver con la regla del hecho de generar líneas de pase. Así que el jugador, una vez que rompe o va para el aro, ¿sí? tenga el acompañamiento necesario para castigar una ayuda defensiva, ¿sí? O para liberar un tiro, ¿sí? Tiene que ver con eso. Muy bien. Seguimos. Mejorar situaciones de rebote en ataque. Adaptar y ajustar necesidades, características y particularidades de cada equipo, esto ya dentro de las claves. Tiene que haber reglas generales simples,
no sé si, creo que a vos también te pasa y a veces te lo preguntás, a veces da la percepción, pero esto ya será un tema de otro debate, que hay ciertos entrenadores como que es como que cargan a sus jugadores de reglas, bien, o de conceptos, cuando muchas veces, hasta por la dinámica de las competencias, los jugadores necesitan 2 o 3 reglas bien sencillas, bien claras, y lo demás se va ajustando conforme va pasando el partido. Pero esto me parece que es un tema ya para mucho más largo para hablar. Minimizar excepciones a las reglas, justamente que sean efectivamente excepciones. El timing, que es igual de importante que el spacing. Ahí te pido 2 palabritas más como para poder hablarlo. Sí, es un concepto que está ligado al spacing, que es el timing, que es el momento en el que yo ejecuto la acción. ¿Sí? No es lo mismo, pasa mucho también que a veces por seguir una regla el jugador ejecuta fuera de tiempo, ¿sí? por inercia, no por hábito, lo ejecuta y no lo hace a tiempo. ¿Sí? Es importante que tenga el momento necesario para ejecutar ese spacing. ¿Sí? Si un jugador rompe al aro, que el jugador que está a 45, que tiene que ir a la esquina, por ejemplo, que es un comportamiento básico, lo haga en el momento que su compañero rompe al aro y no antes por una cuestión de hábito. ¿Sí? Esto, vuelvo a repetir, por ahí pasa mucho en categorías formativas, no pasa tanto en profesionales, pero es un concepto que hay que tenerlo bien claro y es igual de importante, ¿sí? Porque si uno, ni hablar en el alto rendimiento, que si uno sale tarde o sale temprano, ese segundo que hubiese logrado con la ventaja de un buen spacing lo pierde por haberlo hecho antes o por haberlo hecho después. Bien, clarísimo. Y el último, el spacing dependerá de la formación a utilizar. Ahí no sé si querés agregar algo más, pero también entiendo que parte de algo que mencionaste al inicio de la charla. No es lo mismo jugar con 3 perimetrales y 2 internos que con una formación de 4 abiertos, un interno, o jugar con 5 abiertos. Sí, está imagino que tiene que ir por ese lado. Está relacionada, la clave está relacionada con eso, con la formación o con la idea que yo puedo tener. Inclusive durante un juego yo puedo variar esa formación, sí, puedo jugar por momentos con un jugador interno, por momentos con 2, por momentos con ninguno, y ahí tienen que estar los jugadores preparados para poder ejecutarlo, para poder cambiar la idea y saber que el spacing varía en ciertas cuestiones, más que nada con el juego interior. Generalmente los jugadores perimetrales tienen los mismos comportamientos, pero el juego interior varía de acuerdo a la cantidad de internos que haya en la cancha. Muy bien. Ivo, Nacho, no sé si les quedó alguna preguntita por ahí dando vueltas. Por acá estamos, la verdad que la explicación perfecta. Esperamos también justamente que haya servido para que se pueda utilizar mejor el término y haber despejado algunas dudas que del otro lado también puedan llegar a tener. A mí me quedó una duda, por ejemplo, se habla mucho de comparaciones del spacing que no se hacía o que estaba mal hecho en épocas anteriores donde los jugadores estaban recluidos en la pintura, no todos tiraban el 3 como ahora. Ahí también hay spacing, hay un mal spacing o directamente no existía el concepto o la idea. Yo creo que no estaba establecido ese concepto de spacing. Sí, eso ha ido, como decía al principio, ha ido evolucionando con el juego. Sí, como vos decías recién, antes un jugador interno solamente cumplía una función cerca del canasto. Hoy hay mucha más movilidad, hay mucho menos espacios, el juego es mucho más rápido, los jugadores son mucho más grandes. Eso hace que el término o el concepto de spacing haya ido ganando mucha fuerza y haya ido evolucionando. Creo que antes no se lo tenía tan en cuenta. Vuelvo a lo mismo con el tema del scouting. Antes no había un scouting tan definido, tan minucioso. Entonces los equipos generalmente jugaban seteados, jugaban sistemas, y hoy al haber tanto scouting, al haber menos espacios, se ha generado una necesidad muy importante a la hora de trabajar la ocupación de los espacios.
creo que tiene Bueno, que ver Luca, con eso, tiene que ver con la evolución del juego y con lo que ha crecido el básquetbol. bueno, te dijimos 15 minutos y te robamos como media hora. Así que mirá si tendremos tema para hablar. Y esto es lo básico. Sí, imagínate que si fuese por mí, mirá, nos quedamos hasta las 12 de la noche hablando de básquet. Lo sé. Este, Otro día hacemos otra charla para plantearnos por qué Campazzo está en las esquinas y qué hacemos con Barton, pero eso es otro tema. Ahí tenemos para hablar bastante ahí, ¿eh? Tenemos para hablar y armar un lindo debate. La verdad que es lindo, como te decía, lo hablamos previamente, es un tema que da para hablar muchísimo. Espero que, bueno, por lo menos se haya quedado bastante claro, sigo lo que es lo más básico, ¿sí? Y bueno, desde ya obviamente les agradezco la invitación y bueno, siempre es un placer hablar de básquet. Así es. Bueno, millón de gracias, Lucas. Gracias por prestarte. Sos como el conejillo de Indias, porque sos iniciamos esta sección con vos. Sí, así tal cual. Me metiste un poco de presión, me metieron un poco de presión. ¿Viste? Pero bueno, son esas cosas que a veces a uno se le ocurren y bueno, vamos por algo que sea productivo, así que bueno. Millón de gracias, Lucas, un abrazo grande, buen 2021 y lo mejor para este año. Igualmente, te reitero, muchas gracias por la invitación a todos y buen año el que se inicie. Muchas gracias. Muy bien, Lucas Núñez, de Comodoro Rivadavia, entrenador de NEVA 3, explicándonos en conceptos generales qué es el spacing. Así, cada vez que hablamos de spacing, lo hablamos con un poquito más de propiedad, bien, y conociendo un poco más el tema.